Por Bueno, los agujeritos. Ay, pobrecito. pobres agujeritos. Bueno, sabe que ya está con nosotros la doctora Marta Cohen, que siempre es un placer recibirla acá en Las Rubias. A ver si me la ponen en el aire. Es tan amorosa. Ahí está con Ahí su me están foto. llamando, Irene. Sí, después habla, doctora Cohen. Ahora hablé con Las Rubias. Ay, la doctora Cohen está en Escocia, más o menos. Mirá ese paisaje. Sí. Súper. Hola, doctora Cohen, qué placer Hola. hablar con usted. ¿Cómo anda? Cansadita Gracias. hoy, porque la estoy viendo desde muy temprano en los canales de televisión. Hoy y ayer me han tenido loca y mi familia enojada porque dice no puede ser que no estés nunca en casa. Bueno, Bueno, pero usted es la doctora Cohen, eso tiene que acostumbrarse a eso. Doctora Cohen, estábamos viendo algo que nos sorprendió primero, los primeros vacunados en el Reino Unido, que nos emocionó al mundo realmente, este hombre y esta mujer con un nombre tan especial, William William Shakespeare. Shakespeare. Sí, yo creo que lo buscaron a propósito, porque no puede ser más sintomático imposible. Pero después de eso nos preocupó esto que la vacuna recomienda que no se vacunen gente que puede ser muy alérgica. Muy alérgica, exacto. Muy alérgica, hay que destacarlo eso, muy alérgica. ¿Cuál es la diferencia de muy alérgico? ¿Qué significa? Bueno, yo no soy médica clínica, quiero hacer ese disclosure, pero las dos personas que tuvieron esta reacción alérgica fueron dos personas que tienen antecedentes de alergia y que de hecho van a todos lados con la inyección. con la corticoide. Claro. Con la adrenalina, exacto, porque pueden tener un espasmo que los haga pasar un mal momento. Entonces, son personas que han tenido un episodio de alergia severa, no Claro. una persona que tiene una irritación en la piel por el anillito de plata. Claro. Es decir, son personas que tienen crisis de espasmo, por ejemplo, o que Claro. tienen crisis que se ponen muy coloradas, que tienen taquicardia, que tienen una reacción alérgica, que pierden el conocimiento, hasta que está en peligro la vida, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Esas personas hicieron un shock anafiláctico? No hicieron un shock anafiláctico, hicieron una reacción anafilactoide. O sea, no hicieron un shock. Pero ya Doctora, sí. Yo quería preguntarle en relación a eso, justamente, ¿qué es la anafilaxia? Bueno, vuelvo a decirle, yo no soy médica clínica, yo hago autopsias, o sea que he hecho autopsias de chicos que se mueren con reacción anafiláctica, y lo que se produce es un shock por liberación de histamina y otras sustancias ante, por ejemplo, lo típico que yo he visto en mis casos, digamos, son niños que tienen alergia a las nueces, y que sin saberlo comen le dan una comida que tiene un derivado de la nuez, algún condimento que tiene un poquitito de nuez, y hacen una reacción que inmediatamente caen desmayados, pierden el conocimiento, tienen espasmo, y cuando en los tejidos lo que yo veo, perdón, es mucha cantidad de unas células que se llaman eosinófilos. Y hay una y pueden hacer un edema de glotis y morirse. Edema de glotis. Es como una reacción, Marcela, es una reacción exagerada de un proceso alérgico. Que tiene como muchos componentes, como dijo la doctora, histopatológicos, pero finalmente puede hacer un edema de glotis y llevar a la muerte. Claro, si uno no aplica inmediatamente el medicamento, que es un corticoide. Pero la adrenalina, bueno, los casos que yo he visto, obviamente, la adrenalina no ha funcionado, porque no siempre es exitoso, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que a mí me llama la atención de esto. Sí. Nosotros sabemos que las vacunas pueden despertar reacciones alérgicas. Es decir, hay gente que tiene alergia a las vacunas, que tiene reacciones alérgicas, que no puede darse la vacuna anual de la gripe. Pero esta es una vacuna completamente sintética. Eso es lo que me llama la atención. Porque las otras vacunas, por ejemplo, uno dice, si usted es alérgico al huevo y la vacuna tiene virus atenuados que se crían, digamos, se cultivan en el huevo antes de sacarse, y puede quedar restos de eso, mejor usted no se des. Pero esto es una vacuna sintética. Claro. Eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Pero bueno, en 30.000 personas no había pasado. No había pasado. Lo que es malo que por ahí la prensa tergiversa o exagera y asusta. Asusta mucho. Estoy leyendo, por ejemplo, en el diario Clarín,
vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasará con más de 5 millones de argentinos que sufren alergias? No dice alergias severas, dice simplemente alergias. Significativa, dice acá. El Sistema Nacional de Salud, o sea, por un lado, nos tiene que tranquilizar la transparencia. Claro. ¿Sucedió esto? Se está investigando cuál es la alergia que tenían estas personas. ¿Qué componente de la vacuna? Porque ustedes para tener una reacción alérgica tienen que haber tenido una exposición previa al alergeno que está en el componente de la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la alergia de esta persona, de estos dos empleados del NHS, y qué es lo que está en la vacuna que puede haber hecho que reaccionara? Esa reacción. Exacto, pero tiene que tranquilizar que en 30.000 voluntarios de la vacuna Pfizer no había sucedido. Esto, bueno, sucedió en 2 y, bueno, puede suceder en más. Pero claro, obviamente las alergias, yo justamente estaba leyendo antes de entrar a la nota con ustedes en la BBC, que decían que el coronavirus ha causado una muerte en cada 1.000 infectados, es decir, en el Reino Unido, ¿no es cierto? De cada 1.000 personas, uno ha muerto y que la posibilidad de alguna reacción alérgica que produzca la muerte no va a ser tal. Es decir, que hay que poner en la balanza el riesgo de tener el coronavirus o el riesgo de ponerse una vacuna. Claro, Claro, que uno cuando se pone una vacuna puede tener una reacción alérgica. Bueno, lo que pasa es que para el que la recibe es el 100%. Claro, bueno, sí, por supuesto. Sí. Ahora, por ejemplo, si usted menciona que esto en 30.000 personas no ocurrió. No. Cuando uno hace un estudio de fase 3 más amplio y no con la emergencia sanitaria, seguramente el pool de población es más importante y esto a lo mejor se hubiera visto, ¿o no? Bueno, la fase 3 se hizo, ¿eh? Bueno, sí, se hizo, pero bueno, se hizo más acotada, se hizo con menos gente, se hizo más rápida. Sí, bueno, sí, pero igual fueron casi 30.000 personas, incluso muchos de Argentina. Por supuesto que cuando usted vacuna a millones, lo que a lo mejor nunca se vio en la fase 3 o en los 30.000, cuando uno vacuna 5 millones, 10 millones, puede aparecer, ¿no es cierto? Es decir, no hay que minimizar, no hay que exagerar, las reacciones alérgicas existen en las vacunas, Sí. y bueno, y es importante investigarlo. Pero existen en todas las vacunas, en realidad, doctora. En todas las vacunas. A mí lo que me llama la atención es que esta es sintética. Claro. Entonces, claro. ¿Dónde está la exposición? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay en la vacuna que estas personas... Bueno, pero la investigación ha comenzado, no se ha suspendido la vacunación, sino que a partir de hoy el personal tiene que preguntar, el que está vacunando. Usted tiene alergia significativa. Y se dice, sí, no se puede vacunar. Claro, ojalá esto no le dé miedo al resto de la población mundial, porque en realidad lo que necesitamos es vacunarnos. Sí. Bueno, pero referente a eso que dice Adriana, hay mucha gente, muchísima, si uno se pone a conversar, que tiene miedo a la vacuna, porque dice que, muy bien, ahora te das la vacuna, pero nadie sabe con los años de experimento que tiene, de pruebas que tienen en la gente la vacuna, qué puede pasar en 3 años, 4 años, 5 años en tu organismo. Yo me pasé estos 4 días, que acá fue un fin de semana extra large, escuchando esto de la gente. Y entonces mira, no soy científica, pero realmente son países muy serios, laboratorios muy serios. ¿Cómo uno va a pensar que van a hacer algo para dañar la salud de la población mundial? Que la rusa, que la china, que la de Gran Bretaña, hay unas grandes discusiones cuál se quiere dar cada uno, la verdad. ¿Son similares? ¿En qué varía la China de la de Oxford? Bueno, hay vacunas que son similares entre sí y hay otras vacunas que no. Por ejemplo, la de Pfizer con la de Moderna son vacunas completamente sintéticas, de ingeniería genética, que no utilizan ninguna partícula viral, por lo cual al ser de replicación dentro de la célula de cada uno cuando nos vacunan, entra un mensaje y ese mensaje nos hace producir una proteína y esa proteína es similar al virus, entonces nos permitiría despertar la reacción inmunológica y si entra el virus verdadero, yo lo llamo, hacen un fake virus, ¿no? En vez de fake news, fake virus.
Entonces entra el virus verdadero, lo reconocen y lo atacan, defienden al cuerpo humano, ¿no es cierto? O sea, perdón, si entendí bien, es el organismo de cada uno que genera las defensas para ese virus. Claro, con la vacuna se introduce un mensajero genético. Ese mensajero va a la fábrica de proteínas, que son los ribosomas, y los ribosomas van a producir una proteína que es similar al antígeno viral del virus del coronavirus. Entonces, nuestros anticuerpos, o sea, nosotros producimos el antígeno, que es similar. El mismo organismo va a reconocer eso como extraño y va a generar una respuesta inmune, T y B. Entonces, si entra el virus verdadero, estamos preparados. Ahora, es un método novedoso. Yo entiendo a la gente que tiene sus temores. Justamente porque es novedoso y es la primera vez que se hace con AR mensajero, porque uno dice, si va a dar una orden a la célula para que cambie su propio código, sí, ¿qué pasará después si se cambia el código para otras cosas? Bueno, no se va a cambiar el código para otras cosas. La única pregunta que yo tengo es que se pare, o sea, que se produzca esa proteína mientras por un año, 2 años, y que luego se extinga, ¿no es cierto?, la producción. Que espero que los laboratorios lo habrán probado, porque hace 10 años que este método se está probando, o sea, no es una cosa inventada de ahora. Hace 10 años es la primera vez que se está utilizando este método en forma masiva. Ahora, vos, Marcela, hablabas de los laboratorios y demás, la seriedad. No solamente es la seriedad de los laboratorios, sino la seriedad de los organismos, como en Argentina el ANMAT, o acá es la MHRA y la Organización Mundial de la Salud, que son los que tienen que hacer la vigilancia para que la aprobación de cualquier medicamento, en este caso la vacuna, sea eficaz y sea segura. Doctora, ¿y usted ya se la dio? No, pero a mí me toca la de Pfizer, porque hoy dijo el director médico nuestro, es la que tenemos, o sea que, porque bueno, como vos me preguntabas cuál era la vacuna de Oxford, cuál era la diferencia, la vacuna de Oxford, y vuelvo a tu pregunta de cuándo nos vacunamos. La vacuna de Oxford y la vacuna de Sputnik 5 son completamente diferentes a la vacuna de Moderna y a la de Pfizer, y son más similares, utilizan un método mucho más tradicional, que es más similar a la vacuna de la gripe. Claro. Utilizan un vector de un adenovirus que produce un resfrío, un virus que produce un resfrío, lo modifican de tal manera que no enferma. Quiere decir que si es como la de la gripe que nos damos todos los años, vamos a tener que dárnosla todos los años. Y bueno, a lo mejor te la vas a tener que dar cada 8 meses. O sea, no todos los años. Puede ser, y eso es el estudio de la fase 4. La fase 4, que es el seguimiento de los voluntarios de la fase 2 y 3, que debería haberse terminado antes de que se apruebe la vacuna, eso es lo que se va a cortar. Se aprobó la vacuna en la fase 4. Entonces la fase 4 va en paralelo y va siguiendo a los voluntarios de la fase 2 y 3 a ver efectos adversos a largo plazo y mediano plazo y cómo va variando la inmunidad. Entonces, cuando nos dan la vacuna, a lo mejor inmediatamente después de la segunda dosis tenemos el 90% de inmunidad. Quiere decir que 9 de cada 10 tienen inmunidad. 1 de cada 10 no desarrolla inmunidad. Y nadie sabe quién va a ser esa persona. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Una vez que ustedes se ponen, porque ya digamos no son voluntarios, ya la vacuna es como que es oficial. Una vez que ustedes se den la vacuna, a la gente que le dan la vacuna, ¿le miden los anticuerpos al mes y medio a ver si realmente ha generado? Eso es, no va a haber, no hay, o sea, el esfuerzo y la inversión están dedicados a... No hay una cosa oficial de esa. Está dedicado a vacunar, pero no se puede hacer simultáneamente el seguimiento de cada vacunado a ver cuándo hay que darle la nueva vacuna. Entonces, durante la fase 4, se van a ir siguiendo a estos voluntarios y dicen, bueno, a los 2 meses bajó, de los 90 bajó al 85, a los 3 meses bajó al 80, y a lo mejor a los 6 meses bajó al 55%, o sea que el 45% perdió la inmunidad. Entonces ahí es cuando la gente de salud va a decir, guiados por los investigadores de cada vacuna, bueno, si te diste la vacuna de Pfizer, te tenés que dar un refuerzo o volver a vacunar a los X meses, 8 meses, 10 meses. La de Oxford, dicen el mínimo ideal sería cada 6 meses. Pero no va a ser de por vida, esto va a ser mientras dure la pandemia.
Mientras dure la pandemia. Estábamos comentando al principio del programa que la escuchamos el mensaje de Angela Merkel y lo que está pasando en Italia, el temor a la tercera ola. Sí, no muta este absoluto. Absoluto. Acá se está hablando de una tercera ola a partir del 18 de enero. Upa. Pero que esto son los modelos matemáticos que planificaron, así como en países que no se planificó porque llegara hoy, llegara mañana, llegara pasado, llegó, ya lo pasamos al pico. Eso es la falta de modelos matemáticos. Aquí en el mes de marzo salió un estudio del Imperial College London en donde pronosticó exactamente lo que iba a pasar. Y vos lees a ese paper, que yo lo leí en marzo, y realmente te pintaba el panorama de lo que iba a ser esta pandemia y cómo está haciendo. Entonces dijo este paper, este estudio, va a haber un estudio, una primera ola grande, se va a minorar durante el verano, porque durante el verano esto se maneja como la gripe, claro. Van a disminuir los casos, en septiembre van a comenzar a subir, y va a haber constantemente brotes y rebrotes, mientras dure la transmisión del virus. ¿Por qué? Porque el virus sigue transmitiéndose, por eso yo hablo de los tres pilares. La vacuna es uno de los pilares, pero mientras dure la pandemia tenemos que igual seguir manteniéndonos con uso de barbijo, con distanciamiento social, con... eso hay que aclararlo, porque la gente cree que me vacuné, está barbijo, ya está, te abrazo. Muy lejos de eso. Mirá, si uno se vacuna, una opción es, como yo te digo, que 9 de cada 10 van a tener la inmunidad. Es decir, que vos no vas a saber si vos sos ese uno que quedó sin inmunidad, o si es tu mamá, tu papá, tu vecino, quién. Pero además, las personas que se vacunaron y que tienen inmunidad, esa inmunidad va decayendo. Y vos no sabés si la perdiste o la seguís teniendo. Y la tercera es que personas que estuvieron vacunadas, y yo conozco a uno que es voluntario de la vacuna, que está una enfermera de acá de Sheffield, y él se contagió de coronavirus. Vacunado. Pero ¿qué pasa? Su coronavirus fue un resfrío. Él tenía un resfrío y él no sabía qué le pasaba, y le hicieron, como estaba en el equipo de la vacuna de los voluntarios, le dijeron, tenés coronavirus. De los 11.636 voluntarios de Oxford en las fases 2 y 3, 131 se contagiaron con el virus. 131. Ahora, ¿pero les agarra más leve o...? Le agarró leve. Ninguno tuvo... Bueno, yo conozco acá una persona conocida mía que se contrajo coronavirus y nunca desarrolló anticuerpos. También digamos, está expuesta, yo digo, ay, bueno, ya tuviste. No, estoy expuesta porque nunca desarrollé anticuerpos. Y también puede ser, si vos tuviste coronavirus, que los hayas desarrollado y a los 3 meses los perdés. Bueno, leí el otro día que ahora ya se sabe que por lo menos dura los anticuerpos 7 meses. Y no, puede ser 3. Hay publicados casos de personas que tuvieron la reinfección. Un chino se vino a Europa, se enfermó en China. Después el de Hong Kong. En Hong Kong, y se agarró otra cepa a los 3 meses. Y la segunda vez es generalmente un poquito más grave. O sea que puede ser 7 meses en promedio, pero puede ser que a los 3 meses los pierdas. Entonces eso hace que nos tenemos que seguir cuidando con el barbijo, con el distanciamiento personal y con la higiene de manos. Y tenés que tratar de mantenerte en tu burbuja. Claro, y puede ser que en algún momento se extinga el virus. Exactamente. Porque como pasó con el sarampión y tantos otros. No con el sarampión, pero con el SARS. El SARS. O el MERS, que son también de coronavirus, el SARS de los felinos salvajes y el MERS de los camellos, y que estuvieron en el 2004, el 2012, y se extinguieron espontáneamente. Y este es un virus que, si bien ha mutado, hay muchas mutaciones del virus, se ha hecho más infeccioso. Por eso es que se ha acelerado el contagio, ¿no es cierto? Y el otro pilar, como yo lo llamo, no sé si ustedes me siguen en las redes, pero yo voy subiendo, para tus oyentes, es @DR Marta Cohen en el Facebook, en el Instagram, y con mi hermana Claudia y las chicas de Viceversa que me ayudan a manejar las redes, porque, bueno, es mucho. Hemos creado con mi hermana esto de los 3 pilares. Uno es precisamente la vacuna, con lo que nos va a ayudar. El segundo es el distanciamiento, la responsabilidad individual. Pero el tercero son los gobiernos, que tienen que estar haciendo por lo menos en Argentina 1 millón de test diarios. Porque acá sí. Bueno,
Pero eso es lo ideal. Eso lo hacen en China. En China hacían 1 millón por día. En China hacían 6,5 millones por día, Marcela. En Corea, en el mes de abril, hacían 1 millón por día. ¿Y por qué tuvieron solamente 390 muertos? ¿Por qué China, que fue donde surgió esto, no tiene más? La pandemia no existe más. La cepa L de China desapareció, se extinguió. Sin vacuna. Y ni siquiera usan barbijo ahora en China. Bueno, ni siquiera usan barbijo porque no tienen, ya no está más el virus. La cepa que circula en Argentina ahora es la cepa G. Que es GH y GR son los dos subtipos que circulan en toda América, más, ¿no? Pero la cepa L, que fue la inicial, prácticamente no existe ya. Y ahora ha surgido en Europa una nueva cepa, que es esta que circula en el 80% de los casos y que surgió en España durante el verano, que no hacían test, que no había barbijo, que la gente decía, estamos bien de vacaciones. No, nada. Eso es lo que puede pasar en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y ese es el gran Y peligro. bueno, empezamos el verano, empezamos las vacaciones, la costa está explotada, sí, todo el mundo este fin de semana disfrutó. Sí. Yo recibí unas fotos de gente en el río en barcos, 10 barcos, pero cada barco debe tener por lo menos 200 personas arriba bailando, todos juntos. Bueno, estalló el verano, estalló con eso todo. Y creo que este fin de semana hubo en la costa y en Pilar 2 fiestas clandestinas, una como de 500 personas, con autos, con gente bailando sin barbijo. Hoy hablé con una amiga mía, Marce, doctora y Adri, una amiga mía que me dijo, si te contase lo que son las fiestas clandestinas que hay por todos lados, vos te enteraste de 2, pero pesadísimas, que los chicos no se los puede controlar, como ellos si se contagian salen pum rápidamente, pero que es muy impresionante en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo la cantidad de fiestas clandestinas que hay. Terrible, me dijo, terrible. Y mira, el 80%, por lo menos en la zona donde yo vivo, pienso que en Argentina debe ser lo mismo, el 80% de los casos son asintomáticos. Son asintomáticos. Asintomáticos. Y son jóvenes de 16 a 32 años los que están llevando adelante esta infección, que no se cuidan y no saben que están con la infección. Y ellos son los responsables de transmitirla. Pero lamentablemente por eso digo yo que hay que hacer cada persona se debería estar testeando 2 veces por semana. 2 veces por semana, seas sintomático y sobre todo si sos asintomático. Y sobre todo los jóvenes. Bueno, si fuera gratuito, la gente lo haría. Lo que pasa tiene que es ser gratuito. Tiene que ser gratuito. A nosotros nos han dado a los profesionales de la salud, así de primera línea, los test, y yo 2 veces por semana me tengo que hacer el test. Y si me da positivo, uno lo tiene que informar y se hace la PCR. Estos son los test rápidos, que es como un test de embarazo. Pero bueno, esa es la inversión que debe hacer los gobiernos, que deben hacer. Claro. Pero, doctora, para testear, ¿cuál es la diferencia en el hisopado y el test de la saliva? Bueno, el hisopado de nasofaringe es una prueba de PCR. Es una prueba molecular que tarda 8 horas, que es cara y que, bueno, se hace en laboratorios especializados. Y como tarda 8 horas, a lo mejor en el interior hay que llevarlo a otra ciudad y tarda a lo mejor 3 días o por la sobrecarga. Los test de saliva, pero también el que nosotros nos estamos haciendo en el hospital, también es un hisopado, pero no utilizan la PCR. Utilizan como si fuera una plataforma en donde uno se hisopa, lo mezcla con una sustancia y si está el antígeno viral, cambia de color. Uno lo pone como si fuera en un recipiente. En un recipiente, en una cosita chatita. Como el EVA-test, Exactamente, como un test de embarazo. Y cambia de color. Si uno tiene una sola línea, es negativo. Si tiene 2 líneas, positivo. Y si tiene una y una posible, también se lo considera positivo. Entonces uno lo tiene que informar y ahí se va a hacer la PCR verdadera. Ahora, estos tienen a lo mejor un 85% de especificidad. Es decir, que se le escapan falsos negativos, pero es mejor esto que nada. Claro. Es mejor eso que nada. Es lo que tienen que invertir los gobiernos en toda Latinoamérica, llegar a testear 1 millón de personas por día. Sí. No sé cómo lo vamos a hacer. Yo leí algo de usted que decía que le pareció terrible que no tuvimos clases en las escuelas. Sí. Terrible fue.
Sí, sobre todo porque leí un artículo, Marcela, y lo escuché al doctor López el otro día, en donde decía que los niños son muy pocos contagiosos. Claro. Muy poco contagiosos. Exacto. Yo en mis páginas hace mucho tiempo subí uno sobre las 5 mitos, que tuvo muchísimas vistas. Y uno de los mitos es ese, es que los chicos son los súper contagiadores. Porque al principio, cuando no sabíamos de esto, el mito sí, los chicos son los que super spreaders, se les decía, súper contagiadores. Pero en realidad los chicos tienen, ustedes habrán escuchado que el virus ingresa por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que están en las fosas nasales y demás, ingresa por la orofaringe sobre todo. Los chicos tienen menos, sobre todo si son menos de 10 años, tienen significativamente menos receptores de ingreso, es decir, el virus no puede ingresar tan fácilmente. Pero además de eso, los chicos tienen unos endotelios vasculares sanos, tienen pocos síntomas, se enferman poco, aunque se infecten. Entonces los chicos... Eliminan más rápido el virus. Sí, se pueden contagiar, se pueden enfermar y se pueden morir. Eso es verdad. Pero se infectan poco, se enferman poco y se mueren muy poquitos. En el Reino Unido no se han muerto más de 30 niños, mientras que se han muerto más de 60.000 adultos, ¿no es cierto? Es decir, que no es significativo como para decir no hay escuelas por un año, porque además considerando que los chicos de escuela de barrios humildes en Argentina estaban educacionalmente, antes de comenzar la pandemia, 18 meses por detrás de los chicos de clase media. Y las escuelas son escuelas de barrio humildes que no tienen programas para hacer clases online. Y estos chicos en su casa no tienen computadora. Y además, ¿sabe qué, doctora? Pasan a tener hambre, porque las escuelas también les dan desayunar, les dan de almorzar. Y además es una manera también de tener la comida asegurada. La violencia doméstica. Además, perdón, doctora, las escuelas en los barrios humildes son absolutamente contenedoras, porque hubo muchísima violencia infantil, muchísima. Sí. Todo trajo una cosa, trajo la otra. Muy terrible lo que sucedió, muy terrible. Y todavía siguen discutiendo si las clases empiezan o no empiezan en marzo o en febrero. Porque yo digo, después de la pandemia, los gobiernos van a tener que darse cuenta que hay que fortalecer 3 cosas. Una es la salud pública, porque los países donde mejor se manejó esto es porque la salud pública era fuerte. Segundo es la educación, pero no la educación universitaria, la educación primaria y secundaria, porque esa es la educación que nos hace personas responsables. Y para estas fiestas, ¿no es cierto? Eso es falta de responsabilidad, y eso tiene que ver con la educación. Y la otra son los servicios sociales, ¿no es cierto? Es la ayuda social, que la gente que realmente no tenía no tiene un trabajo fijo, que tiene un trabajo en negro, inestable, y tenían que salir a trabajar, porque o se morían de hambre o se morían de coronavirus, ¿no es cierto? Sí, no había alternativa. ¿Qué piensa Inglaterra de la vacuna de Oxford? ¿Hay aceptación? ¿Todos se quieren vacunar? ¿Qué dicen los medios? ¿Quieren competir? ¿Permiten que entre la rusa? ¿Cómo se manejan con esa situación y la competencia de vacunas, ¿no? Bueno, los ingleses son muy flemáticos, los británicos son muy flemáticos, así que no he visto hasta el día de ayer que comenzaron la vacunación masiva, que comenzó la vacunación a las personas mayores, yo no había visto el tema en todos los medios. Sí está más el Brexit que esto ahora, pero ayer fue una cosa increíble. En general, yo creo que en la Argentina se le da mucho espacio a los anticiencia, a los antivacunas, a los terraplanistas. En el Reino Unido yo no he visto que en los medios serios se dé este discurso. Así que sí, entrevistan a gente en donde dicen, ¿se va a vacunar? La mayoría dice, sí, me voy a vacunar. Algunos dicen, no me voy a vacunar, pero la mayoría dice, me voy a vacunar. Creo que la mayoría de la gente, sobre todo la gente de mayor edad y las personas de riesgo, y obviamente personas de salud, sí se van a vacunar. No me da la impresión de que haya competencia, por ejemplo, con la vacuna de Estados Unidos. De hecho, fue Pfizer la primera, que es de Estados Unidos a Alemania, en ser aprobada, y nadie dijo por qué la de Oxford no. Sí se preguntaron qué pasaba con la de Oxford, y salió a hablar el primer ministro del gobierno y decir, bueno, la estamos evaluando, pero la de Pfizer la empezamos a evaluar en junio, y la de
Oxford no la terminamos de evaluar y esto tiene que ser un método serio y exhaustivo, y nadie dijo nada. El que estaba sentido era Trump, porque empezaba a darse una vacuna que es Pfizer de Estados Unidos antes en el Reino Unido que en Estados Unidos. Claro. Además le quiso decir que le tienen que dar 100 millones de dosis y no sé qué a ellos y que le iba a prohibir la exportación. Y Pfizer dijo que no, que ellos se la habían querido vender y que él no había querido comprar tanta cantidad de vacunas. Así que estaba en esa historia. Pero bueno, la vacuna de Rusia no se escucha. Sí, yo he escuchado que en Rusia empezaron a vacunar. Lo veo personalmente como una cuestión de competencia de Rusia, de que si acá se empezaba el lunes, allá empezaron el día sábado, que si acá se aprobaba, ellos eran los primeros que la tenían. Y son competencias políticas y geopolíticas que es lamentable. Es lamentable que se mezcle la política con la salud. Doctora, ¿es gratis la vacuna ya? Sí, por supuesto. La vacuna es gratis, los tests son gratis, no solamente eso, sino que, por eso yo digo, la ayuda social que he visto en el país ha sido importantísima. Mira, yo tengo un nene discapacitado, un nene, tiene 29 años, especial, pero es mi nene. Y a él, como no es mi responsabilidad, a pesar de que es mi responsabilidad moral, pero si yo, el Estado, digamos, le paga a la gente que lo atiende. Y bueno, él tiene 12 horas al día o 14 horas al día personal alrededor, porque obviamente si no, yo no podría trabajar, pero lo mandan en taxi. A los empleados que yo pedí que los manden en taxi para que no tengan que tomar trenes y no tengan que tomar colectivo y transporte público, y el Estado aceptó que el taxi que lleva a mi hijo al centro de día, ahora en vez de eso, va y busca a los empleados para evitar y disminuir el contagio. Si hubiera tenido mi hijo una necesidad económica, le hubieran ayudado, porque están constantemente contactando a las personas mayores o a los vulnerables como mi hijo para lo que necesite. Le mandaron máscaras, le mandaron guantes para las personas que lo atienden. Y bueno, y entonces uno se siente desesperado en el medio de todo esto, pero que hay un Estado que lo protege. Y por eso yo digo que la parte de seguridad social es tan importante. Es tan Totalmente. Y además enseñar, educar, lo que usted dijo ahora, todo esto de toda esta charla, que a pesar de vacunarse hay que seguir cuidándose, que el barbijo, la higiene de las manos, la distancia social, eso es fundamental. No se termina esto de aquí a mañana con la vacuna. Porque la vacuna estamos esperándola como el Mesías que llega, pero no es solamente eso, hay que sumar lo otro todavía. Es que vamos para un año más, y además que el mundo no va a tener la cantidad de vacunas suficientes para vacunar las 2/3 partes de la humanidad en el próximo 2021. No está. Doctora, una pregunta así, si me la quiere responder, me la responde. ¿Usted se daría la vacuna rusa? Bueno, si la vacuna rusa está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por el MHRA, que es el equivalente a la ANMAT-Acá, sí me la daría porque he leído el método es un método que no me llama la atención, es más, es interesante porque utilizan 2 adenovirus. El primer adenovirus atenuado, humano, y es la primera dosis, y para la segunda dosis utilizan otro adenovirus. Entonces, la idea de esto es que cuando uno hace una reacción contra la vacuna, las defensas, la inmunidad, no lo hace solamente contra el componente viral del COVID-19, sino contra el adenovirus, que es el vector. Entonces, la idea que me parece interesante de hacer un segundo adenovirus diferente es para que se presente como un nuevo virus y que lo reconozca diferente, que no lo reconozca y que monte una respuesta inmune mucho más fuerte. De hecho, ahora yo sé que Rusia estaba tratando de probar una dosis de adenovirus de ellos y la segunda dosis de la vacuna de Oxford. Y ver qué resultados tenían. Es decir, si está, a mí la vacuna rusa no me produce ninguna incomodidad, no me produce nada. Lo único que quiero sí es que esté correctamente analizada su eficacia y su seguridad. Como cualquier vacuna, ¿eh? Como cualquier vacuna. ¿La China? Bueno, la China, hasta ahora los resultados que yo vi de la vacuna rusa que pude leer fueron mejores que los de la vacuna china.
La vacuna china, una, se había suspendida porque había habido un fallecimiento en Brasil, y la segunda era una vacuna que, como era de virus atenuado, podía tener una inmunidad mucho más corta. Es decir, lo que leí de la vacuna china no me resultó tan atractivo como de estas otras vacunas, ¿no es cierto? Pero justamente la china, que es la de Sinopharm, me parece muy parecida a la hepatitis, muy parecida a ese tipo de vacunas, a la de la polio, con virus atenuados. Y que... Sí, pero dicen que la inmunidad es más corta. Bueno, es lo que leí. Pero sáqueme de una duda, Marta, la de Oxford, son 2 dosis, la china, la rusa, ¿cuántas dosis son? Todos son 2 dosis. Todas son 2 dosis, menos la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Muy bien, sí. ¿Y esa? Esa es una sola dosis. La de Johnson es una sola dosis. Tiene muy buena impresión también, pero bueno, está un poco más atrasada. La que yo creo que va a salir después de la vacuna, bueno, no sé qué pasará con la Sputnik 5, pero después de la vacuna de Oxford seguramente la de Moderna la prueben. Y también es una vacuna artificial muy interesante y se transporta a 18 grados, bajo cero, ¿no? No como la de Pfizer, que es 70, 80 bajo cero. Wow. Doctora Cohen, muchísimas gracias. Bueno. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Cuídense las 3 rubias. Cuidamos mucho, estamos en las cajitas encerradas. Chao. Gracias, Marta. Hasta luego.